los hombres me preguntan cuál es mi misión. Testigo, testigo soy por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor, es fuego, tu palabra que mi boca quemó. Mis labios ya son llamas y ceniza mi voz. Da miedo proclamarte, pero tú me dices, no temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Tu palabra es una carga que es para dolor. Desbraza tu mensaje que mi lengua secó. Déjate quemar si quieres alumbrar. No temas, contigo estoy. Por ti, mi Dios, cantando voy. La alegría de ser tu testigo, Señor. Buenos días. Buenos días, Padre. Hoy estamos concluyendo el mes de julio y celebramos la memoria de San Ignacio de Loyola, uno de esos santos providenciales en los momentos críticos de la historia de la Iglesia, que nos han llevado a la conclusión de que cuanto más difícil se hace la historia, como decíamos ayer, cuanto mayor es el oleaje de la tempestad en el mar, tanta mayor necesidad de santos hay. En un momento, muchos siglos antes, de mediocridad y de crisis, surgió un Francisco de Asís que fue providencial para la Iglesia. Después, en el siglo XVI, surgió San Ignacio de Loyola, también providencial para la Iglesia. Eran los tiempos de la división de la Iglesia de Occidente, cuando la reforma de Martín Lutero, que fue un momento muy duro, muy difícil, doloroso, que no alcanzamos a mirar hoy con los criterios de ahora, porque habría que asumir los criterios de entonces. Y en ese momento, de las filas de los luchadores, de los amantes de novelas de caballería, sale San Ignacio de Loyola y se convierte en una figura providencial enviado por Dios para la Iglesia en ese momento. San Ignacio tuvo la idea de añadirle a los 3 votos ordinarios de pobreza, obediencia y celibato, añadirle un voto más, el voto de lealtad al Papa. Y eso fue muy importante en ese momento y en toda la historia de la Compañía de Jesús. Él fundó la Compañía de Jesús, utilizó el lenguaje militar al que él estaba acostumbrado y creó esa orden, la Compañía de Jesús. Ha sido una orden que le ha hecho mucho bien a la Iglesia también. En este momento, nosotros necesitaríamos recuperar esa visión de San Ignacio de Loyola, de trabajar para la mayor gloria de Dios y mantener la Iglesia leal al vicario de Jesucristo. Esto no es fácil en esta época porque a veces los tiempos son muy difíciles y hay momentos en que cada uno quiere hacerse papa y pide que la lealtad sea con él y no con el Papa que está en la sede de Pedro. En fin,
Pidámosle a San Ignacio de Loyola que nos ayude a atravesar este mar proceloso en el que estamos ahora, con esa confianza y ese espíritu de entrega y de fidelidad a la Iglesia que Él manifestó. Por otro lado, sintámonos unidos a Jesucristo, miembros de su cuerpo que es la Iglesia, y con Él abracemos a la humanidad entera en sus alegrías y en sus tristezas, en sus logros y en sus fracasos. Compartamos la alegría de los padres de familia que agradecen la concepción o el nacimiento de un hijo. Compartamos la alegría de los que cumplen años y están celebrando la vida, agradeciéndole a Dios el don de la vida. Compartamos la alegría de los que van creciendo, van logrando, van caminando y sienten la satisfacción de ir avanzando, consiguiendo metas que se habían propuesto para ser mejores y para servirle mejor a la convivencia social. Compartamos también la ilusión de aquellos que piensan que todavía la tarea no está terminada, que la historia no ha llegado a su punto de quietud, que nosotros tenemos un mundo por construir, como decía Jesús, mi Padre trabaja y yo también trabajo con Él. Por eso nos levantamos con la ilusión de trabajar, no simplemente por ganarnos el pan, sino como nos enseñó Jesús, por ganar la vida eterna, es decir, por alcanzar nuestra plenitud humana. Compartamos el esmero, el tesón, el afán, el esfuerzo, la entrega, la dedicación de los padres de familia, de los líderes sociales, de los trabajadores del campo y de la ciudad, de todas las autoridades que han hecho del bien común su compromiso de honor consigo mismos y con la historia. Hagámonos miembros del cuerpo de Jesucristo, sintiendo que a través de nosotros actúa Él para conducir esta historia hacia Dios. Por eso, como miembros del cuerpo de Jesucristo, pensemos en los excluidos, en los que han quedado abandonados en la cuneta, como decimos, a raíz de la situación que se ha planteado con esta pandemia y que nos ha descubierto que nuestro mundo no estaba tan perfecto como suponíamos. Hay gente abandonada, excluida, los que han perdido su trabajo, los que han visto venirse abajo su negocio, los que se sienten excluidos de los beneficios sociales ahora más que antes, los que se sienten amenazados por la enfermedad, por la pandemia y también por el hecho de querer buscar para sí mismos y para sus comunidades un futuro mejor, más digno de la raza humana. Hagámonos solidarios con todos ellos, sintamos que su esperanza es nuestra, que su aspiración es nuestra, que nosotros compartimos también ese afán por un mundo nuevo donde habite la justicia. También hagámonos solidarios con los enfermos, los que sufren porque sienten amenazada su vida,
por la enfermedad y también de aquellos que sienten amenazada su vida por la mano criminal. Hagámonos solidarios también con nuestros hermanos difuntos, los que murieron hace mucho tiempo ya, pero que sin embargo los seguimos recordando, nos siguen haciendo falta, seguimos extrañando su presencia. Cómo quisiéramos devolver el tiempo y disfrutar de su compañía. Otros han muerto recientemente, unos víctimas de enfermedades o sencillamente por la misma vejez, porque se agotó la vigencia de su existencia terrena. Otros arrebatados de nuestro lado por un accidente lamentable. Otros arrebatados por la mano criminal. Todos apartados de nosotros cuando nosotros no queríamos separarnos de ellos. Otros son más recientes, despedidas todavía más vivas en el recuerdo, porque fueron hace pocos días y en estas circunstancias tan dolorosas y limitantes que no nos permiten ni siquiera decir adiós como nosotros querríamos hacerlo. Algunos murieron hace pocos días, otros ayer, y sabemos que siguen muriendo. Sabemos que el dolor todavía no ha cesado, pero nos sentimos animados por la palabra del Señor. Él nos invita a tener confianza. No tengan miedo, yo he vencido el mundo. Él ha vencido el odio, Él ha vencido el dolor, Él ha vencido la muerte. Y esa victoria no es solamente suya, sino también para nosotros. Él quiere compartir su triunfo con todos nosotros. Por eso sabemos que nuestros hermanos difuntos están seguros, como dice el libro de la sabiduría, están en las manos de Dios y allí no los alcanzará tormento alguno. En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes. Bendigamos a Dios en esta fiesta de San Ignacio de Loyola y pidámosle que nos perdone nuestros pecados y nos ayude a construir su iglesia para que ésta le ayude a la humanidad a construir el reino. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. El Señor Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Señor, tú eres la luz
Oremos. Padre, tú que suscitaste a San Ignacio en tu iglesia para que extendiera la mayor gloria de tu nombre, haz que con su auxilio y a imitación suya, luchemos en la tierra y merezcamos compartir con él la corona en el cielo. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro de Jeremías. Al comienzo del reinado de Joaquín, hijo de Josías, rey de Judá, vino esta palabra del Señor a Jeremías. Así dice el Señor: ponte en el atrio del templo y di a todos los ciudadanos de Judá que entran en el templo para orar las palabras que yo te mandé decirle. No dejes ni una sola. A ver si escucha y se convierten cada cual de su mala conducta. Y me arrepiento del mal que medito hacerle a causa de sus malas acciones. Les dirás: así dice el Señor, si no me obedece, cumpliendo la ley que os di en vuestra presencia, y escuchando las palabras de mis siervos, los profetas, que os enviaba sin cesar, y vosotros no escuchasteis, entonces trataré a este templo como al de Ciro. A esta ciudad la haré fórmula de maldición para todos los pueblos de la tierra. Los profetas, los sacerdotes y el pueblo oyeron a Jeremías decir estas palabras en el templo del Señor. Y cuando terminó Jeremías de decir cuanto el Señor le había mandado decir al pueblo, lo agarraron los sacerdotes y los profetas y el pueblo, diciendo: eres reo de muerte. ¿Por qué profetiza en nombre del Señor que este templo será como el de Ciro y esta ciudad quedará en ruina, deshabitada? Y el pueblo se juntó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón. Más duros que mis huesos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo y las afrentas con que te
afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Pero mi oración se dirige a ti, Dios mío, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Aleluya el Señor, aleluya, aleluya el Señor, aleluya. Oh Señor, que los pueblos te celebren y los pueblos te clamen todos juntos. Aleluya el Señor, aleluya, aleluya el Señor, aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti. En aquel tiempo fue Jesús a su patria y se puso a enseñar en la sinagoga de ellos. La gente decía sorprendida: ¿de dónde saca ese saber y esas proezas? ¿No es el hijo del carpintero? ¿No se llama María su madre y sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿No viven aquí todas sus hermanas? Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Y se escandalizaban de él. Jesús les dijo: solo en su tierra y en su casa es despreciado un profeta. Y no realizó allí muchas proezas porque les faltaba fe. Palabra del Señor. Este relato de hoy aparece como consecuencia del relato anterior. En el relato anterior estaba la narración de las parábolas. Y terminábamos diciendo que Jesús, cuando terminó todas estas parábolas, partió de allí. A consecuencia de eso, Él se dirige a su patria. El evangelista no dice a su pueblo, no dice a Nazaret, dice a su patria. Y esto tiene una intención, independientemente de la localidad donde se dé. Jesús va a estar en su patria, es decir, en la tierra de sus antepasados. Cualquiera que sea el lugar donde se encuentre, de todas maneras está en la tierra de sus antepasados. Y dice que Jesús se fue a su patria y se puso a enseñar en la sinagoga de ellos. Enseñar ya sabemos lo que significa. Jesús propone el mensaje del reinado universal de Dios, o sea, del amor universal de Dios, basándose en los textos de la Escritura del Antiguo Testamento. Eso es lo que significa enseñar. Y dice que él enseñaba en la sinagoga de ellos. Aquí nos encontramos con una cuestión que es muy importante. Jesús no está haciendo, digamos, la tradicional enseñanza religiosa, sino que lo que él quiere es que el mensaje del amor universal impacte la enseñanza religiosa que ellos están recibiendo en la sinagoga, que no sigan viviendo de espaldas a la realidad, que no sigan pensando
que es posible agradar a Dios sin tener ese mensaje en el corazón, sin tener esa actitud de apertura universal a toda la humanidad. Por eso dice que Jesús enseñaba en la sinagoga de ellos, porque hay una cierta distancia, no es la sinagoga de él, sino de ellos. Sin embargo, la gente está asombrada, está manifestando sorpresa, y la sorpresa viene de las palabras y las acciones de Jesús. No lo nombran por su nombre, porque la referencia que hacen a él es despectiva, y ya con eso tenemos un indicio. ¿De dónde saca este? ¿De dónde saca este? No dice de dónde saca Jesús. No. Entre otras cosas porque el nombre de Jesús significa el Señor salva, y ellos no quieren llamarlo por ese nombre. ¿De dónde saca ese saber? El saber que él ha comunicado en las parábolas. Es decir, el mensaje del amor de Dios para todos los seres humanos. ¿De dónde saca él ese saber? ¿De dónde saca él esas proezas? Cuando se habla de proezas, se refiere a lo que el libro del Éxodo llamaba las proezas liberadoras de Moisés a favor del pueblo y contra el faraón. Pero ahora las proezas de Jesús no son contra nadie, son solamente a favor de los excluidos. Entonces, no está en la línea de la tradición, porque su saber no comunica la doctrina tradicional. Él no está infundiendo la confianza en el amor de Dios para los israelitas y el odio de Dios para los paganos. No, él no está transmitiendo la doctrina tradicional, pero tampoco está transmitiendo la praxis tradicional. Él no está diciendo que Dios actúa con fuerza a favor de los israelitas y con la misma fuerza implacable aplasta a los paganos. Tampoco. Las acciones de Jesús, las proezas que Jesús realiza, son tanto a favor de los judíos piadosos como a favor de los judíos excluidos o impuros, tanto a favor de los naturales de Israel como a favor de los paganos. Son proezas que no están tampoco en la línea de Moisés. ¿De dónde saca ese saber y esas proezas? Y entonces lo descalifican por los 4 costados. Primero dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Si es un hijo de carpintero, no se puede esperar mucho de él. El hijo se parece a su padre. Para ellos Jesús es hijo del carpintero. En segundo lugar, ¿no se llama su madre María? Recordemos, María era un nombre que los pobres le daban a sus hijas. Llamarse María significa que es hija de pobres. Y entonces, ¿de dónde le viene esto? Si por un lado es hijo del carpintero y por otro lado es hijo de una que se llama María, es decir, una pobretona. Y luego viene tercer costado. Y sus hermanos no se llaman Santiago, José, Simón y Judas, es decir, gente del común. Sus parientes son gente del común. Y sus hermanas ni siquiera tienen nombre, porque son mujeres, no tienen nombre. Entonces, sus hermanas
no viven aquí entre nosotros. Es decir, todos pertenecemos a la misma aldea. ¿De dónde sale este con esos aires si él es un tipo común y corriente? Lo descalifican por los cuatro costados. Su padre, su madre, sus hermanos, sus hermanas. Entonces, ¿de dónde saca todo eso? Fijémonos que hay una referencia despectiva. Ahora bien, nosotros habíamos escuchado desde el principio que Jesús refiere las parábolas para despertar en la gente el sentido crítico, para que la gente piense con su propia cabeza. Y podríamos decir, le salió a Jesús el tiro por la culata, porque lo que hizo fue buscar cuchillo para su propia garganta. Ahora la gente no le cree. Otra vez tenemos un juicio superficial. ¿Qué fue lo que pasó? Que los letrados comenzaron a hacer circular calumnias contra Jesús, sospechas, a poner a la gente a dudar de que Jesús fuera un hombre de bien. La gente que en un primer momento tuvo una experiencia positiva de la enseñanza de Jesús, ahora duda de que eso que Jesús ha enseñado venga de Dios. Primero decían, ¿qué autoridad? Autoridad implicaba la libertad con la que Jesús hablaba, porque hablaba de su propia experiencia y no de lo que le habían dicho. Él no lo había leído en las redes sociales, él lo decía por su propio impulso, por su propia experiencia. Ahora ya no. Ahora se preguntan, entonces, ¿de dónde sale esto? La sola pregunta indica que ellos ya aceptaron la sospecha que les inculcaron sus dirigentes de que Jesús estaba manipulado por algo o por alguien. ¿De dónde saca todo eso? Y fijémonos, el tono despectivo no ha cesado. Todo eso. No se refieren de una manera positiva a él, ni mucho menos a lo que él enseña y hace. ¿De dónde saca todo eso? Quiere decir que los sembradores de mentira, el diablo, los sembradores de mentira lograron su propósito. Calumniaron a Jesús y consiguieron que esa calumnia penetrara en la conciencia de la gente. No es que la gente ahora piensa con sentido crítico, sino que ahora la tienen asegurada los que ejercen el control del pensamiento. Ya ellos han logrado que la gente vuelva a pensar a favor de ellos. La gente antes había dicho, no, esto sí es enseñar con autoridad, no como los escribas. Ahora ya no. Ya los escribas han logrado otra vez domesticar a la gente. Y la gente les sigue el paso, les sigue la corriente. Así que no, Jesús no logró que la gente desarrollara su pensamiento crítico, porque los jefes del pueblo ejercían un influjo nefasto, pero muy potente sobre la gente, y la gente no pudo sacudirse
el yugo espiritual. Entonces terminan escandalizándose de Jesús. Escandalizarse no significa alarmarse, escandalizarse significa que Jesús se les convierte en un tropiezo para su fe, para su vida, para todo. Y Jesús había dicho, vayan a decirle a Juan lo que están viendo y oyendo. Y les habló de todas las obras liberadoras, las proezas que él hacía. Y terminó diciendo, dichoso el que no se escandalice de mí. Ahora estos se escandalizan de él, no tienen ninguna dicha, lo que tienen es una conclusión amarga, una decepción muy grande por estar dejándose llevar por sus líderes espirituales, han terminado en un vacío, en una decepción. Se han escandalizado de Jesús. Y entonces Jesús comenta esto. Solo en su tierra y en su casa es desestimado un profeta. En su patria, en primer lugar, es decir, sus paisanos, y en su familia, en segundo lugar. A Jesús lo han desestimado por ser un tipo común y corriente, es decir, por pertenecer al mismo pueblo de ellos. Entiéndase pueblo como la aldea o entiéndase pueblo como la nación. Por pertenecer al mismo pueblo de ellos, lo han desestimado. Y lo han desestimado porque sus orígenes familiares no les parecen de alcurnia, como para poder fiarse de él. De manera que allí Jesús no tiene amplio margen para actuar a favor de ellos porque ellos no le dan fe. Fijémonos que aquí hay una cosa nada despreciable. La acción de Jesús no depende de su poder, sino depende de la fe que le den los demás. Y en este caso, la gente se niega a darle la fe. No realizó allí muchas proezas porque ellos se resistían a darle fe. Su negativa a darle fe. Y la negativa a darle fe consiste en las dos cosas que han estado en cuestión: el mensaje de Jesús, su saber, y las obras de Jesús, sus proezas. Esta sigue siendo la gran crisis de fe de la humanidad. También nosotros hoy quisiéramos un mensaje en el que Dios nos siguiera la corriente a nosotros. Pensemos hace 2 días que Jeremías le decía a Dios, te me has vuelto un arroyo engañoso, porque Jeremías quería que Dios le diera oráculos para que la gente se sintiera a gusto. Y Dios le dice, no, sí que yo te mandé fue para que los incomodaras. Jesús no puede seguirnos la corriente porque si nos siguiera la corriente estaría aprobando que nosotros fracasemos. Y eso no lo va a hacer Él. Y en segundo lugar, las obras, las acciones, las proezas. Dios no actúa a favor de unos y en contra de otros, sino a favor de todos. El amor de Dios se hace activo y efectivo sin dañar a nadie y favoreciendo a todos. Esos discursos de venganza en nombre de Dios no son en nombre de Dios,
son en nombre de nuestras propias iras, de nuestros resentimientos, pero no en nombre de Dios. Y así sucedía con el pueblo judío. Cuando ellos clamaban venganza contra sus enemigos, no estaban hablando en nombre de Dios, estaban hablando en nombre de sus propios resentimientos. Así sucede hoy entre los cristianos. Jesús quiere que nosotros nos demos cuenta de que siempre se trata de desacreditar el mensaje y las obras para poder descalificar al mensajero y sus acciones. Hoy como ayer, también nosotros necesitamos abrir bien los ojos, porque podría suceder que estuviéramos pensando que al fin desarrollamos nuestra capacidad crítica porque lo que leímos en las redes sociales o lo que dijeron en el noticiero en televisión o lo que escuchamos por la radio o lo que nos dijo el vecino nos abrió los ojos. Eso pensaban los paisanos de Jesús y no se daban cuenta de que los habían reconducido a la mentalidad vieja y les habían impedido trágicamente que le dieran fe al único que podía hacerlos verdaderamente libres. Este pan y este vino te ofrecemos también la labor de nuestras vidas. Te ofrecemos, Señor, la alegría de amar. Te ofrecemos, Señor, nuestra vida y nuestro amor. Oremos, hermanos, para que nuestro sacrificio, unido al sacrificio de Cristo, sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba de tus manos este sacrificio para la danza y gloria de su nombre, para nuestro bien y nuestro santo y eterno. Padre, que te agraden los dones que te presentamos en la celebración de San Ignacio de Loyola, y concédenos que estos sagrados misterios en los cuales has puesto la fuente de toda santidad, nos santifiquen en la verdad por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu, Levantemos el corazón. tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios bondadoso y eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque de tal manera concedes a tu Iglesia regocijarse con la fiesta de San Ignacio de Loyola, que la fortaleces con el ejemplo de su vida, la instruyes con su palabra y la proteges con su intercesión.
Por eso, con los ángeles y con la multitud de los santos, te cantamos el himno de alabanza, diciendo sin cesar. Santo, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo tú eres, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso yo aquí te canto a ti, Santo de Israel. Tu gloria llena la tierra, tu gloria llena mi ser, por eso yo aquí te canto a ti, Santo de Israel. Santo tú eres, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo tú eres, santo tú eres, tú que estás sentado en medio de querubines. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza de tu Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, quien nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias, te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias, te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, derramada por ustedes y por todos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre del Señor, con su esposo San José, los apóstoles y los mártires, San Ignacio de Loyola y todos los santos, por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro Obispo José, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos de esta familia que has congregado hoy en tu presencia. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios, Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Animados por el Espíritu del Señor, que habita en nuestros corazones para hacernos sentir a Dios como Padre, oremos diciendo como hijos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, que también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. No nos dejes caer en tentación, sino líbranos del malo. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Démonos como hermanos el saludo de la paz. Cordero de Dios, que lavas con tu sangre nuestras culpas, ten piedad, ten piedad, ten piedad, Señor, ten piedad. Cordero de Dios, que lavas con tu sangre nuestras culpas, ten piedad, ten piedad, ten piedad y danos la paz, la paz, la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo te necesita para amar. Cristo te necesita para amar, para amar. Cristo
vida para amar. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. Al que sufre y al triste dale amor, dale amor. Al humilde y al pobre dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. Al que vive a tu lado, dale amor, dale amor. Al que viene de lejos, dale amor. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. No te importen las razas ni el color de la piel, ama a todos como hermanos y haz el bien. Oremos. Padre, que el sacrificio de alabanza que te ofrecimos en acción de gracias en la celebración de San Ignacio de Loyola nos lleve a la perpetua alabanza de tu gloria por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. La bendición de Dios, Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Que tengan un feliz día. Gracias, Padre. Inmaculada eres María, María, Inmaculada eres, oh Madre de amor. A tu cariño vengo, oh Madre de Dios, a pedir por mis culpas piedad y perdón, a pedir por mis culpas piedad y perdón. Como las aguas corren en busca del mar, así corre mi alma sedienta de amar. Como la concha esconde la perla en su seno, así escóndeme, Madre, y llévame al cielo. Así escóndeme, Madre, y llévame al cielo. Inmaculada eres María, María, Inmaculada eres, oh Madre de amor. A tu cariño vengo, oh Madre de Dios, a pedir por mis culpas piedad y perdón, a pedir por mis culpas piedad y perdón. Como las aguas corren en busca del mar, así corre mi alma sedienta de amar. Como la concha esconde la perla en su seno, así escóndeme, Madre.